Estamos en un temblor, por favor mantenga la calma, por favor continuemos con los protocolos correspondientes, 9:54. Cañete, martes 22 de junio, 9:54 de la noche. Es fuerte. Tranquilo, tranquilo. 80 segundos de miedo tras un largo silencio sísmico. Lima fue sacudida por un temblor de 6 grados de magnitud. Mala en Cañete fue el epicentro y tuvo una profundidad de apenas 32 kilómetros. La gente despavorida salió de sus casas y tomó las calles. Los cables y los postes temblaban y se estremecían. Vehículos impactados con revestimiento de cemento de edificios, puentes y bypasses agrietados, piedras en la vía de la Costa Verde, evidenciaban la vulnerabilidad de la capital. Muchas de las personas todavía se encontraban en las calles, regresando a casa o saliendo del trabajo, por la ampliación del horario laboral, y este movimiento telúrico los agarró desprevenidos. Productos caídos en los pasadizos de los supermercados y así como el falso techo en el aeropuerto Jorge Chávez eran reflejo de la fuerza del movimiento telúrico. En algunas regiones de Lima, muchos vehículos quedaron afectados por la caída de rocas que obligó al cierre temporal de las vías. En Cañete, lugar del epicentro, miles de familias no querían entrar a sus casas y por un momento pensaron que vivirían los trágicos momentos que pasó Pisco en el terremoto del 2007. Para el ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, el movimiento generado no es más que un recordatorio de dónde vivimos. Desde las 9:50 de la noche del día de ayer hasta el día de hoy hemos registrado aproximadamente un número de 16 réplicas, ¿no? El de las 7 de la mañana ha sido el de mayor magnitud. Esperamos de que esto se vaya calmando poco a poco, ¿no? Para que también la población no esté muy preocupada, pero al final es un recordatorio que vivimos en un país altamente sísmico, como muchas veces le hemos conversado con usted. Y aunque la gran mayoría de personas prefirió quedarse en los parques o en las calles, nadie cargaba la tan necesaria mochila de emergencia. Siendo más de medianoche, un equipo de Exitosa llegó hasta Chilca, en donde ya se había reportado a la primera víctima mortal. Un niño de 6 años que estaba evacuando su casa por el sismo, escuchó el grito de susto de su hermano mayor, lo que lo alarmó y provocó que el niño se desvanezca. Está en primer piso. Sí, es que mi hijito, él sufre epilepsia y creo que le agarró un paro cardíaco y como mi hijito el mayor, él gritó feo y él se asustó feo, yo le agarré, le marqué, todavía estaba estaba normal. Y no es que mi hijo, como él se ha turbado, y ahí nomás se había empezado a convulsionar. Al día siguiente, se tenían ya los balances preliminares de este sismo de 6 grados en Cañete. 10 personas heridas, decenas de viviendas dañadas y otras muchas con fisuras en sus estructuras. También se registró el deslizamiento de piedras a la altura del kilómetro 81 de la carretera Panamericana Sur. La alcaldesa de Mala confirmó el retiro del mar a 15 metros de la orilla. Puedo mencionar que hay un retiro de nuestro mar aproximadamente 10 metros. Ya se ha descartado que hay un posible tsunami, pero en estos momentos venimos supervisando todos los sectores de nuestro distrito. Debo de informar, en un primer reporte tenemos viviendas afectadas, ha sido con un colapso de las paredes, de los techos, vidrios también rotos. También deslizamiento en el sector de Tutumo de materiales. El IGP registró un total de 13 réplicas en la zona del epicentro. De todas estas, la más alta fue la de magnitud 3.8, con una profundidad de 45 kilómetros. ¡Trae la camilla, brother! ¡Rápido! Está viva. Piura, viernes 30 de julio, 12:09 del mediodía. El panorama en la ciudad de Piura transcurría con normalidad. Las calles transitadas por peatones, los negocios lucían con concurrencia diaria. Un minuto después, a las 12:10, la tierra comenzó a temblar. Un movimiento telúrico de magnitud 6.1 azotó el norte del país en Sullana, Piura. El epicentro se ubicó a 12 kilómetros al oeste de la localidad, dejando a 35 personas heridas. Se reportó la aparición de grandes grietas y deslizamiento de tierra provenientes de cerros cercanos a los balnearios. A Colán parecía que se la tragaba la tierra, al igual que el puerto de Paita.
Grietas en el piso, escombros en el suelo de la Catedral de Piura, la cornisa de la misma yacía destruida. El sismo provocó algunos desprendimientos de edificaciones y algunas tuberías rotas. En Máncora hubo reportes de que el mar se había retirado aproximadamente 10 metros, lo que hacía pensar en una alerta de tsunami, que luego fue descartada. Ciudadanos con miedo salieron de sus casas, de edificios y permanecían en las calles por las continuas réplicas. El sismo se sintió en otras regiones del país, como Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Tumbes. También se reportó que se sintió en el sur de Ecuador. El ingeniero Tavera explica el tipo de movimiento que se dio en Piura. El evento ha sido de magnitud moderada, pero el nivel de sacudimiento, repito, del suelo ha sido muy intenso, ¿no? Y eso es lo que ha alertado a la población. El presidente Pedro Castillo se encontraba en Lima, en la gran parada y desfile cívico-militar por el Bicentenario en el cuartel general del Ejército. Conocida la emergencia, se retiró de la ceremonia y partió de inmediato al norte del país. El mandatario viajó junto a su entonces primer ministro Guido Bellido y el ministro de Defensa Walter Ayala. Ellos se reunieron con las autoridades regionales y se dirigieron inmediatamente al hospital de Sullana para conocer el estado de los heridos. Heridos llegaban de Paita y Sullana, continuaban llegando con el pasar de las horas. Los hospitales y centros de salud habían colapsado. Ana Isabel Macalupu Fernández, una joven madre gestante de 27 semanas, se encontraba preparando el almuerzo en Paita cuando una pared de su casa le cayó encima. Ella sufrió la fractura del cráneo y su estado era grave. Enterado de lo ocurrido, el presidente Castillo ordenó su traslado a Lima para que sea atendida de emergencia en el Hospital 2 de Mayo. Lamentablemente, el bebé falleció. 1.573 personas afectadas, 165 damnificadas, 41 viviendas inhabitables y 395 dañadas en 36 distritos de 7 provincias de la región. El gobierno oficializó la declaratoria de emergencia en 38 distritos de 7 provincias de la región de Piura, las cuales resultaron afectadas por el fuerte sismo de magnitud 6.1. Los derrumbes de casas, colapso de edificaciones, solo nos hacen pensar en la forma en que nuestro país está desarrollando el tema de las construcciones. Para Hernando Tavera, jefe del IGP, el problema radica en que no hay un orden en las construcciones a nivel nacional. Si recordamos los daños que produjo el sismo de Pisco en la ciudad de Pisco, miramos las viviendas que sufrieron los daños y nos trasladamos a unos días atrás, el sismo de Sullana en Piura, ¿no? Nos damos cuenta que las viviendas que han colapsado prácticamente son las mismas, los suelos se han dañado de la misma manera, ¿no? Los cerros han desprendido piedras de la misma manera, o sea, en realidad el resultado en superficie casi es el mismo. Lo que ha cambiado simplemente es el lugar y los actores. Nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para saber dónde construir, dónde no construir y sobre todo saber cómo construir. Estos dos eventos sísmicos nos recuerdan que la prevención siempre va a ser nuestro mejor aliado, la mochila de emergencia así como mantener la calma. Estos elementos nos ayudarán a evitar desenlaces fatales.